Bueno, buenas tardes, ya casi noches. Nuestro nombre es Mariana Betancourt, Andrea Serna, somos estudiantes de sexto semestre y hoy vamos a hablar de cocaína adulterada con levamisol. Entonces vamos a comenzar hablando sobre algunas generalidades y epidemiología, posteriormente manifestaciones clínicas, diagnósticos diferenciales, manejo del paciente y algunas conclusiones. Bueno, entonces la cocaína principalmente es una sustancia alcaloide, tiene dos mecanismos de acción. El primero es bloqueador de sustancia de canales de sodio, el cual ha sido utilizado históricamente, pues, y explicaría alguna de las utilizaciones como anestésico local que tuvo anteriormente, pues claramente ya no se usa. Y también explicaría algunos mecanismos de arritmogénesis que puede producir el uso prolongado de esta sustancia. El bloqueo de recaptación presináptica de serotonina y catecolaminas es otro mecanismo de acción, el cual explica como sus fines recreativos. Acá traje una imagen en la cual se explica básicamente cómo se libera la sustancia en la hendidura sináptica y principalmente lo que va a hacer la cocaína es bloquear estos canales de recaptación, entonces aumenta el tiempo de exposición de estas sustancias en la hendidura sináptica. Es principalmente metabolizado a nivel de las colinesterasas hepáticas y tiene dos mecanismos metabolitos activos, que es el metilestericognina, que posteriormente lo vamos a poder medir en orina como benzoilecognina, y la cocaetilena, que es con el uso concomitante de otra sustancia, que es el etanol. Bueno, en cuanto al levamisol, es un antiparasitario, específicamente un antihelmíntico, que también fue utilizado hasta el año 2000 como inmunomodulador. Este medicamento pues ya no se usa en humanos, sin embargo sí sigue teniendo un uso veterinario. Eh, bueno, y en cuanto a mecanismos de acción, tiene mecanismos de acción a nivel central y a nivel periférico. El mecanismo de acción a nivel central es a nivel de los receptores de acetilcolina, que esto básicamente es lo que hace a nivel parasitario, que produce una parálisis en el parásito, entonces pues de ahí su uso. Por otro lado, tiene otros mecanismos de acción a nivel central, como es el aumento de niveles de morfina y de codeína endógenos, la alteración de los niveles de serotonina y de dopamina, específicamente de dopamina en la región mesolímbica, aumento de la liberación de dopamina, tiene una baja afinidad al receptor mu de los opioides, una inhibición de la MAO y también tiene un metabolito activo que es el metabolito aminorex, que tiene una alta afinidad también por transportadores de dopamina, norepinefrina y serotonina. Y a nivel de acción periférico, tiene un aumento en la quimiotaxis y en la respuesta inflamatoria, mejora los macrófagos y linfocitos T y aumento del número de natural killer, que es su efecto, pues que era utilizado como inmunomodulador, como coadyuvante con dexamisol para enfermedades autoinmunes como artritis, síndrome nefrótico también fue utilizado, pero pues como repetí anteriormente, este medicamento pues ya no se usa en humanos, tiene un uso exclusivamente veterinario desde el año 2000. Bueno, en cuanto a efectos adversos del levamisol, voy a hablar un poquito rápido sobre esto. Estos son efectos expresados a dosis terapéuticas, sin embargo, pues no son las manifestaciones clínicas, aunque también esto nos va a explicar en parte las manifestaciones clínicas que vamos a tener cuando hay adulteración de levamisol en la cocaína. Entonces, el principal efecto adverso, y no lo digo porque es la granulocitosis. Denme un segundo, qué pena que me llamaron. Ya están viendo la presentación otra vez. Sí, ahí la estamos viendo. Listo. Qué pena. Este efecto adverso pues principalmente no es el más común, pero sí es el que más preocupa y se ha visto pues relacionado con una mutación de un gen en específico, que es el HLA-B27. Esto en cuanto a dosis terapéuticas, vamos a ver pues que en las dosis que se utilizan en adulteración esto puede cambiar. Otros efectos adversos son náuseas, vómitos, cefaleas, un síndrome pseudogripal, la sensación amarga en la boca
y el efecto disulfiramo, el efecto antabuse, que es con el uso concomitante del alcohol. Bueno, entonces aquí es una gran pregunta que es por qué se adultera la cocaína con levamisol. Y es, primero, pues porque el levamisol es una sustancia que si bien no se utiliza en humanos es legal y es de uso veterinario, entonces es de fácil comercio. También porque para las personas que distribuyen estas sustancias es mucho más económico. Eh, Tercero, pues por las propiedades físicas que tiene esta sustancia, no es identificable a simple vista el diferenciar la cocaína que está contaminada con levamisol o la cocaína pues pura. Además de esto, el levamisol es una sustancia que no va a interferir con las pruebas de colorimetría y otras pruebas pues, de presencia de cocaína, y tampoco va a ser perceptible pues, inicialmente para el consumidor cuando realiza la inhalación. Sin embargo, sí tiene un aumento de las funciones estimulantes por el mecanismo de acción que ya habíamos hablado anteriormente. Bueno, entonces hablando un poco sobre la epidemiología, un 0.4% de la población mundial entre los 15 a los 64 años consume cocaína. Eh, y la cocaína es la segunda sustancia ilícita más usada en Colombia. Esta sustancia puede ser contaminada por diversas sustancias, clenbuterol, fentanilo, diltiazem, hidroxicina, pero el levamisol es una de las sustancias pues, más utilizadas para el adulterio de la cocaína. Y algo que también es muy importante, sobre todo tener en cuenta en nuestro medio, es que lo que es el área metropolitana, Medellín, y el resto de Antioquia son las zonas de Colombia donde hay mayor consumo de cocaína, pues como muestran estas gráficas colombianas. Bueno, también saber que los hombres pues han presentado pues un mayor consumo o abuso de estas sustancias. Sin embargo, también las mujeres pues también consumen estas sustancias y también van a presentar manifestaciones clínicas, incluso la vasculitis se ha relacionado más en mujeres que en hombres. Y estas dos gráficas que muestran son del Instituto Forense Holandés y el ministro de Sustancias holandés también, que realizaron un estudio sobre contaminación de levamisol en cocaína, en el cual muestran un aumento de la incidencia desde el año 2006 al 2014. Además de esto, esta gráfica que tenemos acá nos habla del porcentaje de contaminación que tiene la cocaína con levamisol. Entonces, esta porción que vemos que es completamente blanca es cocaína que es pura, por así decirlo. Entre un 1 a un 10% son esta porción de la gráfica que se encuentra en diagonal. La parte vertical es entre un 20 a un 30% y en los últimos 2 años, miren que se ve un aumento pues de, del porcentaje de contaminación con levamisol que pues mayor a un 30%. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la mayoría de veces los estudios lo relacionan con dosis de contaminación entre aproximadamente un 10%, pero si en los últimos años han aumentado este porcentaje de contaminación, pues vamos a esperar de forma más frecuente estos casos clínicos. Listo. Ya pasando a hablar un poquito más sobre las manifestaciones. Perdón, no. Listo. Entonces ya pasando a hablar un poquito más sobre las manifestaciones clínicas del síndrome de coca-levamisol, pues podemos dividir las manifestaciones clínicas en crónicas y agudas, aunque en realidad pues los cuadros que se ven pues principalmente en las clínicas son cuadros muy agudos, ya que la presentación es bastante complicada. Bueno, entre ellos podemos ver la necrosis del pabellón auricular en más del 80% de las personas. También podemos ver urticarias vasculíticas, podemos ver apurpura retiforme, que la vamos a hablar un poquito más tarde. Vemos también necrosis cutáneas multifactoriales. Entonces, pues como pueden ver, son fenómenos pues, que se relacionan mucho con problemas pues, como dermatológicos. Ya pues hablando como de otros tipos de manifestaciones, estaríamos hablando pues de las convulsiones, diarreas. Los pacientes pueden cursar pues, con cuadros pseudogripales o con cuadros pues como muy inespecíficos de dolor articular, cefaleas y dolor abdominal.
pero por lo general son cuadros que de por sí son muy escandalosos y pues, y llegan a la clínica muy, muy mal. Y ya pasaríamos pues a hablar de las crónicas. Bueno, listo. Ah, bueno, antes de hablar de las crónicas, traemos esta tabla que pues es del Instituto Holandés y nos muestra pues como al laboratorio cuáles son los hallazgos más comúnmente encontrados. Entonces, como vemos ahí, la neutropenia es uno de los hallazgos pues como más importantes y se encuentra, y pues el que más se encuentra comúnmente en la población, entonces es muy sugestivo en realidad de este tipo de síndromes. También podemos ver la agranulocitosis, pues y el resto de vasculitis. Son como los tres indicativos pues como más importantes. Listo. Ya hablando más como de manifestaciones crónicas, pues en realidad hay muy poquitos pacientes que llegan a cuadros pues crónicos. Está más relacionado pues como cuando pues, se hace uso de, pues, de la cocaína o pues o del levamisol en concentraciones más bajas para que los cuadros puedan presentarse como más larvados. Y sería pues ya como úlceras crónicas, se ha visto muy relacionado con glomerulonefritis. Incluso, pues en cuadros agudos con glomerulonefritis rápidamente progresiva, también se ha relacionado con infiltrados o nódulos pulmonares, taponamientos cardíacos, pues ya como algo más, pues sintomatología más constitucional, pérdida de peso, diaforesis nocturna. Y a nivel de pruebas, pues como de laboratorio, se ven alteraciones importantes hematológicas, tanto en cuadros agudos como en crónicos, y las pruebas reumatológicas se ven súper afectadas, porque como hay una cascada tan importante inmunitaria, pues que se desencadena por el levamisol, con la cocaína, todo lo que es el complemento, pues se da una activación del complemento, se da una activación pues como de todos esos factores y nos va a alterar mucho las pruebas reumáticas. Eh, pues que esto lo vamos a hablar un poquito más tarde. Listo. La púrpura retiforme es pues una de las manifestaciones clínicas más también muy sugestivas de coca-leamisol. La púrpura pues es caracterizada por tener un borde eritematoso, brillante, con un centro pues como más hemorrágico pues y puede tener incluso necrosis o ampollas. Entonces esta la podemos dividir en 4 grados. El grado 1 es cuando solamente las personas presentan livido reticularis y pues, las lesiones no confluyen entre ellas y son muy pequeñas, menores incluso de 1 centímetro. Ya el grado 2 es cuando hay lesiones que son más purpúricas, las lesiones ya empiezan a confluir entre ellas y son mayores a 1 centímetro. El grado 3 es cuando ya incluso hay presencia de ampollas hemorrágicas, que sería más o menos la imagen que está a mano izquierda, y ya el grado 4 sería la de mano derecha superior, que es cuando ya las lesiones se vuelven más profundas, se ulceran e incluso se llegan a necrosis pues, del tejido. Listo. Bueno, entonces tenemos pues cuando hablamos de cocaína levamisol, pues se habla de un síndrome importante que es la vasculitis inducida por coca-levamisol, que básicamente es una respuesta que se desencadena porque hay demasiada quimiotaxis de neutrófilos, los neutrófilos sueltan sus gránulos y se genera una respuesta importante pues por los ROS, que ellos van a llevar a un daño endotelial y un daño vascular muy importante. Incluso puede ser tanto el daño vascular y endotelial que nos puede inducir un SAF, pues un síndrome antifosfolípido. También en esta vasculitis vamos a tener presencia pues de ANCAs o de anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, pero lo importante de resaltar acá es que los antígenos que van a tener esos neutrófilos van a ser antígenos atípicos. Y eso es lo que nos va a hacer una diferencia entre la vasculitis ANCA normal y una vasculitis por coca-levamisol. Y también vamos a tener pues un aumento de los factores plaquetarios, de las lectinas, de las endotelinas, va a haber una disminución del óxido nítrico, entonces como vemos, en realidad pues, es un daño endotelial importante y una vasoconstricción prolongada, ya que el óxido nítrico sería la única pues, sustancia que pues la más importante que nos contrarrestaría como esa vasoconstricción que se haría, pero como está disminuida, pues no nos va a ayudar en nada
y va a empeorar incluso pues como todo el compromiso vascular. Bueno, ya hablando un poco más sobre las pruebas de laboratorio, es muy importante realizar un hemograma completo, como ya habíamos hablado anteriormente. La neutropenia va a ser la manifestación clínica más común y también funciona pues como desencadenante en el caso de vasculitis, ¿cierto? Leucopenia también se puede encontrar y en algunos casos, pero la verdad pues este no es una manifestación clínica muy común, se puede producir una anemia hemolítica autoinmune. Es muy importante el perfil inmune, no porque vaya a ser una prueba específica, es decir, el tener ANCAS, ANAS, anticoagulante lúpico y el consumo de complemento no me va a hacer el diagnóstico como tal de una vasculitis inducida por cocaína levamisol. Sin embargo, sí me lo puede descartar, ¿cierto? Si esto no está alterado, pues de más que no es una vasculitis, tengo que pensar en otros cuadros clínicos. Bueno, en cuanto a pruebas de función renal, como una de las complicaciones es una glomerulonefritis, es muy importante tener pruebas de función renal y monitorear al paciente, creatinina, un uroanálisis, es muy común la hematuria y la proteinuria en estos pacientes, realizar la biopsia con inmunofluorescencia, tampoco es una prueba que sea específica, sin embargo, esto es para irnos llenando de argumentos al momento de hacer el diagnóstico. Otras pruebas, reactantes de fase aguda, anticuerpos contra hepatitis, es muy importante pues como diagnóstico diferencial. La benzoilecogrina en orina, que había hablado un poquito de ella anteriormente, es una prueba que no tiene falsos positivos, sin embargo sí puede presentar falsos negativos. Digamos, si yo tomo la prueba de orina en un momento muy temprano y todavía no se alcanzaba a metabolizar pues la cocaína en nuestro organismo y esta prueba tampoco nos va a decir pues si la cocaína va a estar contaminada con levamisol o no. Y las crioglobulinas. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es un diagnóstico que principalmente es una sospecha clínica, por eso es muy importante tenerlo en nuestro espectro. Eh, las ayudas diagnósticas simplemente nos van a servir para llenarnos de argumentos al momento de realizar el diagnóstico, pero verdaderamente ninguna es específica para esta vasculitis. Es muy importante, también existen pruebas de detección de levamisol en orina, en nuestro medio no es lo más común verdaderamente y no es necesario para hacer el diagnóstico, principalmente la clínica. Y la biopsia también nos sirve para descartar otras alteraciones dermatológicas en caso de que nos quede la duda de que sea una vasculitis u otro cuadro clínico. Bueno, en cuanto a diagnósticos diferenciales, principalmente diagnósticos diferenciales hay demasiados. Todas las vasculitis que tengan alteración de las pruebas reumáticas, pues van a entrar en nuestros diagnósticos diferenciales. Poliangitis, la necrosis cutánea inducida por warfarina, también entra entre nuestros diagnósticos diferenciales. Trombocitopenia inducida por heparinas, crioglobulinemia, granulomatosis eosinófila y vasculitis séptica, que nos va a permitir diferenciar la vasculitis inducida por cocaína levamisol de estos otros cuadros clínicos, principalmente la clínica, la historia clínica del paciente. Por eso es muy importante tener una historia clínica completa. Bueno, en cuanto a pilares del tratamiento, es muy importante que el principal tratamiento es la desintoxicación y el explicarle al paciente pues como verdaderamente las complicaciones a lo que puede llevar y el disminuir el consumo de la sustancia. Esto se ha visto que presentan una mejoría de un 93% en comparación pues como de las otras terapias. Sin embargo, nosotros como médicos, ¿qué podemos hacer? Acompañarlo, realizar un soporte vital, realizar una desintoxicación y un tratamiento farmacológico. Listo. Bueno, entonces como venía diciendo Mariana, pues básicamente el soporte vital, pues ayudando al paciente pues como con un adecuado control del dolor, haciéndole cuidados de la piel. Si las lesiones en algún momento se llegan a infectar, pues poner antibióticos para las lesiones, pues en caso de que ya sea algo más grave, realizar pues como manejo quirúrgico, pues como el desbriamiento, hacer injertos o pues en caso de que ya sea algo que no tenga otro manejo, realizar la amputación de la extremidad. Eso sería pues como más el soporte vital, como darle un manejo al paciente.
Bueno, entonces, en realidad, pues el tratamiento de este síndrome, pues es la interrupción del consumo de la cocaína, porque es lo que es el desencadenante de todo lo que me está pasando. Entonces, explicarle muy bien al paciente que él, pues, él es el que tiene en sus manos, pues, como la cura, por decirlo así. También se ha visto, pues, como el uso de los esteroides sistémicos nos puede ayudar en algunos casos, más en los pacientes que llevan mucho tiempo, pues, como con soportes vitales, con medidas generales, y no mejoran, se les puede poner esteroides sistémicos y han demostrado mejoría, no mucha, pero sí son, pues sirven como coadyuvantes del tratamiento. Y el uso de inmunosupresores también se ha visto, pues, como beneficiado pues como en estos pacientes, ya que como tenemos una respuesta inmune tan grande, pues los inmunosupresores nos van a modular pues como toda esa respuesta y a mejorar pues como el cuadro clínico actual del paciente. Se ha visto pues como que el inmunosupresor que más tiene pues como relevancia en estos cuadros sería la ciclofosfamida, es el que más tiene pues como evidencia, ya, pero también sirve el rituximab, la Dapsona y la talidomida. Y ya pues como conclusiones, pues nosotros en realidad queríamos hablarles de este tema que viene, como dijo Mariana, pues, en aumento. La incidencia es mucho mayor y viene aumentando cada vez durante estos años. Pues el diagnóstico principalmente es por sospecha clínica, o sea, nos tenemos que llenar de otras pruebas de laboratorio que nos ayuden pues como para hacer el diagnóstico final, pero en realidad el diagnóstico principal de entrada se hace con la sospecha clínica y con el antecedente pues del consumo de cocaína. Entonces por eso es que es tan importante pues como preguntarle acá pues a todos los pacientes como tóxicos, porque eso puede ser la causa de lo que les está pues sucediendo en este momento. Bueno, también no dejarnos cegar porque no todos los pacientes que consumen cocaína y que presenten vasculitis en ese momento va a ser por un coca-levamisol, sino que también pues la cocaína en sí puede generar múltiples vasculitis. Entonces no dejarnos cegar solamente porque el paciente está consumiendo cocaína, es un coca-levamisol, no, realizarle todas las pruebas. Eh, bueno, es súper importante pues recalcar que creo que ha quedado pues como recalcado que la neutropenia es el hallazgo pues del laboratorio más frecuente, entonces pues nos ayuda pues a hacer diagnósticos y pues lo que venía diciendo ahorita que en realidad el tratamiento pues está en las manos del paciente, pero eso no significa que lo vayamos a dejar solo, pues primero explicarle qué le va a pasar si sigue haciendo pues uso frecuente de estas sustancias, que se puede empeorar, que incluso puede llegar a una UCI o causar la muerte muy rápido. Y no dejarlo solo porque pues son pacientes que son adictos, que necesitan grupos de apoyo, psicología, entonces tratarlos de acompañar pues como en todo ese proceso que no es fácil, pero se puede hacer pues como pues asegurarnos de que ellos tengan un buen acompañamiento pues por parte de su familia o por parte pues externa. Y ya eso es todo. Listo, de pronto alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Mariana y a Andrea. De entrada les quiero decir que muchas gracias, felicitaciones, una presentación muy completa, me parece que hicieron una revisión del tema bastante extensa y que lo dominan bastante bien, en especial la parte de la fisiopatología de ambas sustancias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, niña, súper bien. Pues primero que todo, felicitarlas porque se nota que se prepararon mucho, la exposición súper completa. Sí tenía una pregunta que, pues, obviamente sabemos que la neutropenia es como el hallazgo de laboratorio más importante, pero Mari habló de la benzoileconina, pues, esa, en orina. ¿De pronto saben cuándo se vuelve positiva o en qué momento se le podría pedir al paciente para evitar como los falsos